El movimiento browniano se descubrió en el siglo XIX cuando Brown vio en el microscopio unas partículas de polen que se movían con describiendo trayectorias aleatorias. Y al observar esto, eh, señaló que esas partículas no seguían las leyes de Newton tradicionales. Si uno tiene un objeto que está en un macroscópico que lo dejas caer, pues él caerá verticalmente hacia el centro de la Tierra. En el caso de observar estas partículas de polen, observaba que a veces subían, bajaban, iban a la derecha, izquierda, se tenía un movimiento aleatorio, aparentemente sin ninguna posible explicación simple del modelo. El problema estaba sin resolver y Einstein, que fue el primero que hizo que trató el problema de una forma accesible. Einstein planteó que básicamente básicamente se puede encontrar en la naturaleza fenómenos donde tú puedes observar movimientos aleatorios. Entonces él tomó las ideas que venían de la teoría cinética de los gases, donde se pensaba que la naturaleza estaba compuesta por partículas, y propuso usar el concepto de camino aleatorio para describir la interacción entre partículas y el medio que lo rodeaba. En el caso del planteamiento de Smoluchowski, usó similares argumentos, solo que la base matemática que usó Smoluchowski fue la base matemática de las probabilidades conjuntas para describir estos procesos aleatorios. En el caso de Einstein usó un camino alternativo, el resultado final es equivalente, en el cual él planteó el problema como un problema de movimiento browniano. Entonces vamos a plantear este problema y para simplificar el análisis vamos a usar el caso de una dimensión. En este caso tenemos que si suponemos que tenemos una partícula, y vamos a seguir usando la notación que veníamos usando anteriormente, como vamos a estar, como vamos a hacer el paralelo entre el planteamiento de Einstein y el de Smoluchowski, voy a usar, en el planteamiento de Einstein voy a usar y como la variable aleatoria, y en el de Smoluchowski voy a usar la x, dado que Smoluchowski usó unos argumentos un poco más estadísticos como los que acabamos de mirar ahorita en el estudio de las variables binomiales, de la distribución binomial. Entonces, en el caso 1D, vamos a suponer que y de t es la posición de una partícula en el tiempo t. Vamos a suponer que al inicio la partícula está en la posición 0 y que esta partícula se desplaza dando saltos de longitud constante L en intervalos de tiempo tau. ¿Ok? Y vamos a suponer que un salto es independiente del anterior, es decir, son estadísticamente independientes, no tiene memoria, y lo podemos modelar con un proceso de Markov. Esto del proceso de Markov es importante ahorita que planteemos el problema desde la perspectiva de Smoluchowski. Entonces, miren, si nosotros para un cierto tiempo, vamos a tener n posibles pasos y los saltos netos hacia una dirección, por ejemplo, los saltos netos hacia la derecha serían y sobre l. Miremos un poco esto de forma un poco más gráfica. Entonces vamos a mirar. Aquí coloco una serie de tiempos. Voy a colocar, son 6 tiempos. Y estos 6 tiempos voy a colocarlo de tal forma que el tiempo 0 está 0, el tiempo 1 es mayor que el tiempo 0 y va a ser igual a tau, el tiempo 2 es 2 tau, el tiempo 3 3 tau, etc. Entonces nuestra partícula, vamos a hacer el seguimiento de una partícula, nuestra partícula arranca en la posición 0, como habíamos dicho. En este caso tenemos que n vale 1 y el m vale 0. Damos el primer salto, entonces ahora tenemos n igual a 2 y m igual a 1. Aquí vamos a contar como m sub d los movimientos netos hacia la derecha. Entonces es el primer movimiento a la derecha, entonces lo contamos como movimiento a la derecha. Damos el siguiente paso, podría ser hacia la izquierda o hacia la derecha, en este caso lo puse como si fuera hacia la derecha. N vale 3, m vale 2 y md vale 2, porque hemos dado dos movimientos a la derecha desde que iniciamos el proceso. Ahora, la partícula aquí la dejé quieta, entonces en n igual a 4, el m permanece igual que en el caso anterior y los movimientos a la derecha siguen, no hemos dado más movimiento a la derecha, así que siguen en 2. Ahora damos un movimiento hacia la izquierda, ¿sí? O sea, mueve hacia la izquierda una distancia L, el n vale 5, el n sigue siempre creciendo, el m ahora vale 1 porque cambió en 1,
Y miren que ahora aparece un movimiento a la izquierda. Y ahora vamos a ver el último paso. Hay un movimiento a la derecha respecto al anterior. El N vale 6, el M vale 2. Y miren que hay un movimiento a la izquierda y 3 a la derecha. Movimientos netos, o sea, MD menos MD menos MI serían 2. Y veríamos que la partícula está a 2 veces L del punto de origen. Con base en esta serie de tiempo que acabamos de ver, miren que nosotros tenemos que el número total de saltos es la suma de los de derecha más los de izquierda. Ese sería el número total neto de saltos. Y el número y el valor donde va a quedar la posición al final sería la resta de MD menos MI. ¿Sí? Esto es simplemente colocar en ecuaciones los valores que acabamos de observar ahorita en la secuencia. Entonces, si nosotros resolvemos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, miren que aquí podemos encontrar los valores, cuánto es MD y cuánto es MI en términos de N y M. ¿Ok? Esto no tiene ningún misterio. Entonces, vamos a responder a la pregunta de cómo sería este proceso. Como tenemos que la partícula puede saltar hacia la derecha a la izquierda y no vamos a colocar dirección preferente, pues vamos a suponer un movimiento completamente aleatorio con igual probabilidad. Entonces vamos a describir esto en términos de una distribución binomial, que es la que corresponde para este caso. En este caso, identificamos que esta distribución binomial, la distribución del sistema habiendo dado n pasos, vamos a preguntarnos, para que haya un neto de pasos a la derecha de m, eso va a ser exactamente igual a tener n factorial sobre el número de pasos dado hacia la derecha menos el número de pasos hacia la izquierda por la probabilidad elevada a la n, que sería esta distribución. Esa sería la distribución binomial para este caso del camino aleatorio usado en la descripción del movimiento browniano de una dimensión propuesto por Einstein. Conectando un poco esto con la termodinámica, Einstein planteó que este movimiento de las partículas, tratadas como partículas clásicas, debía seguir el comportamiento de dichas partículas clásicas, y por lo tanto, si nosotros queremos calcular valores esperados, esos valores esperados para la energía, en este caso la energía cinética, debe cumplir con el teorema de equipartición. Y nosotros sabemos que cada contribución cuadrática contribuye con un medio de KBT. De esta forma se encuentra que el valor esperado de la velocidad al cuadrado, ¿sí? De las partículas está dado por KBT sobre M. Una de las primeras comprobaciones de que esta teoría de Einstein fue válida fue esa relación entre la velocidad y la temperatura. Ahora bien, vamos a introducir un nuevo concepto, y es que nosotros realmente no tenemos una única partícula moviéndose, sino que tenemos una cierta densidad de partículas, tenemos una cierta cantidad de partículas por unidad de volumen. Entonces vamos a simbolizar esa cantidad de partículas por unidad de volumen con la letra eta. Esa eta va a ser usada para representar a las partículas que están a una cierta posición en un cierto tiempo. Esa sería la densidad de partículas. Eta es la densidad de partículas en la posición Y en el tiempo t. Hay dos contribuciones al flujo de partículas. Ese flujo de partículas es una densidad de corriente de partículas, es decir, partículas por unidad de área por unidad de tiempo que se mueven en un fluido. Y esas dos contribuciones son una contribución debida a la difusión, es decir, el gradiente de concentración de estas partículas va a producir que haya un flujo de donde hay más concentración a donde no hay concentración. Y lo otro va a ser el movimiento que puede inducir un campo externo. Por ejemplo, si estas partículas tienen carga eléctrica y tenemos un campo eléctrico, si estas partículas tienen un momento magnético intrínseco y hay un campo magnético, o si las partículas están en presencia de un campo gravitatorio que las puede acelerar. Entonces, en ese caso, vamos a tener esas dos contribuciones. Una contribución que será el flujo debido a la difusión, que va a estar dado por la primera ley de Fick, es decir, la densidad de corriente, o sea, este flujo debido a difusión es menos el gradiente de concentración, y la constante de proporcionalidad en este caso sería el coeficiente de difusión. En el caso de la densidad de corriente,
o sea, es decir, el otro flujo que tenemos allí, debido a una cierta fuerza que interactúa, o sea, que sería el resultado neto del medio interactuando con las partículas, una fuerza externa que golpea la partícula, va a estar definido por unas contribuciones en donde, en donde la viscosidad del fluido, definida por la fuerza de fricción de este con las partículas, juega un papel importante. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos plantear una ecuación en el caso, acordémonos que estamos mirando el caso clásico, entonces la ecuación sería esta, ¿no? La fuerza menos la fuerza viscosa de ese fluido va a ser igual a masa por la aceleración. En el caso de que la aceleración sea cero, nosotros podemos encontrar, o sea, un caso donde el sistema ya esté con una, el sistema no esté sometido a una fuerza neta. En ese caso, tenemos que esa velocidad va a estar dada por el cociente entre la fuerza, ¿sí? K, y este coeficiente de ¿qué? De amortiguamiento que tiene ahí el material. Entonces, el flujo, debido a esta fuerza externa, va a estar dado en términos de la densidad por la velocidad, ¿sí? La densidad de partículas por la velocidad. Y con esto tenemos que el flujo neto en el fluido tiene las dos contribuciones, la de la fuerza y la de la difusión. La de la fuerza está dada por esta expresión que acabamos de encontrar y la difusión por la que habíamos encontrado antes. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos la ecuación de difusión. En la ecuación de difusión, nos dice que la densidad o el flujo de partículas es proporcional a menos el gradiente de concentración, siendo la constante de proporcionalidad la constante de difusión. En el caso de una dimensión solamente tendríamos una derivada. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta de que se tiene que, o sea, no pueden desaparecer partículas, o sea, tiene que haber una ecuación de continuidad que se tiene que satisfacer, y esa ecuación de continuidad de forma general está dada por esta expresión, es decir, la divergencia del flujo tiene que ser igual a menos la variación de la densidad de partículas con respecto al tiempo. Entonces, reemplazando esto en la primera ley de Fick, obtenemos esta ecuación. Y esta ecuación es muy importante porque nos va a permitir encontrar la forma de la densidad de partículas del medio. ¿Ok? Entonces, si nosotros partimos de una cierta distribución en un tiempo inicial, un tiempo cero, después de un cierto tiempo, el sistema va a alcanzar el equilibrio. Para que nos lo logremos imaginar, pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos el siguiente experimento. El siguiente experimento consiste en que tenemos tinta y la tinta vamos a depositarla en un recipiente de agua pura. Entonces tenemos agua completamente transparente y tenemos una gota de tinta negra. Si nosotros dejamos caer una gota de tinta negra sobre el agua, las partículas que conforman a la tinta van a comenzar a sufrir un movimiento browniano debido a la interacción con las moléculas que forman el agua, y ese proceso de difusión va a iniciar en el punto donde cae la gota del agua. Si nosotros esperamos un tiempo suficientemente largo, después de un tiempo suficientemente largo, el vaso con agua va a quedar completamente teñido de un mismo color. Este es un experimento que creo que todos lo hemos visto. Si no lo han visto, los invito a que lo hagamos. Y ese tiempo suficientemente largo donde el sistema está uniforme nos puede servir como punto de referencia para analizar este problema. Entonces, retomo. La gota cae en un punto, entonces vamos a considerar que en nuestro análisis vamos a considerar que inicialmente en el tiempo cero la densidad está concentrada en un punto, y después de un tiempo muy largo se va a alcanzar el estado de equilibrio, donde en el caso que he usado de ejemplo, ¿no? de una gota de tinta que se difunde en un vaso con agua, va a estar esta tinta difundida completamente en el agua, teniendo una distribución uniforme al final. Entonces, en este caso, para un tiempo suficientemente largo, este flujo va a ser cero,
Y aquí encontramos una relación que nos permite encontrar esta densidad. Esa sería la densidad, eh, densidad de partículas en el estado de equilibrio. Entonces la densidad de partículas en el estado de equilibrio, que es un resultado asintótico para este caso, va a estar dado resolviendo esta ecuación diferencial de primer orden, una ecuación muy sencilla, ¿sí? O sea, simplemente tenemos una derivada igual a la función. Sabemos que la solución de esta ecuación es una exponencial. Y por un resultado que habíamos obtenido antes, nosotros sabemos que desde el punto de vista termodinámico, de física estadística, esto lo podemos representar como una cantidad de esta forma, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros llegamos a la relación de Einstein. Y esa relación de Einstein que es tan importante, donde nos asocia el coeficiente de difusión, nos relaciona el coeficiente de difusión con la movilidad y con la temperatura.